Bueno, un saludo muy especial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad pues vamos a resolver el siguiente problema, que es calcular el punto de intersección entre las tres funciones con un error relativo inferior al 3%. Aquí tenemos la familia de funciones compuesta por 2x menos 3y más z menos 4, 2x más y menos z más 4 y la última función que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4. El punto inicial con el cual se tienen que generar las iteraciones es x igual a menos 1, y igual a menos 1 y z igual a menos 1. Recordemos que esa t nos asocia que el proceso es transpuesto. Lo primero que vamos a hacer entonces es obviamente venir a ubicar las funciones en este espacio. Aquí tenemos entonces que venir a ubicar el punto que sería menos 1, el siguiente que sería entonces menos 1 y el último que sería entonces el valor de 1. Recordemos que ahí tenemos ubicado a x, a y y a z. ¿Listo? Tenemos que ahora ir a construir la matriz jacobiana. Para eso pues es importante tener pues obviamente y la circunstancia de haber calculado previamente las derivadas de la función. Entonces procedemos obviamente a asociar las derivadas e irlas multiplicando o irlas sustituyendo por el valor de x, el valor de y, el valor de z. En la primera función, pues las derivadas van a ser constantes. Entonces tenemos que la derivada de x, en este caso, para construir esa matriz, nos daría 2. Tenemos que la derivada con respecto a y sería menos 3. Y la derivada con respecto a z sería 1. Entonces nos dan constantes en ese caso. Para la segunda función, también tenemos lo mismo. Tenemos derivadas constantes. X vale 2. Y va a valer 1 y z va a ser igual a menos 1. Para la última función y para pues obviamente otros ejercicios tenemos que ir haciendo la sustitución. En este caso las derivadas no son constantes en la última función. Entonces lo que vamos a hacer es derivada con respecto a x daría entonces 2 por x. Pero x en este caso vale menos 1. Entonces lo que le voy a decir acá es que esto va a ser igual a 2 por x, que está en la primera posición. Para la siguiente vamos a decir que eso es igual a la derivada de y al cuadrado, que sería 2y, entonces sería 2 por la posición. Aquí tenemos el valor de y. Y para la última hacemos el mismo procedimiento, le vamos a decir que es igual a 2 por el valor de z, que aquí lo tenemos. Ahí tenemos entonces asociada nuestra matriz jacobiana, obviamente sustituida en el vector inicial que nos están dando. Recuerden que aquí lo tenemos en forma transpuesto, que es como lo necesitamos para la operación entre matrices. Ahora, necesitamos ir a calcular entonces el vector de las funciones. El vector de las funciones es entonces ir a sustituir en cada una de las tres funciones. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. En la primera entrada vamos a decir que esto es igual, la función es 2 veces el valor de x. El valor de x. A eso tenemos que restarle, entonces menos 3 veces el valor de y. Y a eso le tenemos que ir a sumar el valor de z, que es lo que nos está indicando aquí la función. Y a todo le vamos a quitar 4 unidades. Ahí tenemos entonces la sintaxis asociada a ese procedimiento, como se pueden dar cuenta. Para la siguiente, pues vamos a hacer lo mismo, pero vamos a sustituir en la segunda función. Decimos que esto va a ser igual a 2 veces el valor de x. A eso le vamos a sumar el valor de y a eso le tenemos que quitar el valor de z. Y a todo le vamos a sumar 4 unidades. Para la última función tenemos entonces que esto va a ser igual al valor de x, que va a estar elevado al cuadrado, más el valor de y, que también va a estar elevado al cuadrado. Recordemos que ese elevado al cuadrado se calcula con el al gráfico, para que nos salga entonces el símbolo del elevado. Y a eso le vamos a sumar el valor de z, que también va a estar elevado al cuadrado, menos 4 unidades. Le damos entonces Enter. Para esta posición tenemos que ir a calcular la matriz
inversa a la matriz jacobiana. Entonces, el comando que normalmente se va a utilizar, pues acá ya nos tienen seleccionadas las celdas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la dimensión de la matriz. En este caso, la matriz tiene dimensión de 3×3 y es importante recordar que tanto el determinante como la inversa de una matriz solamente se pueden calcular a matrices cuadradas, es decir, el mismo número de filas por el mismo número de columnas. Recordemos acá la fórmula que vamos a estar empleando. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas. Seleccionamos las 6 celdas, las 6 entradas, y le vamos a decir entonces que esto va a ser igual a la M inversa. Ahí nos aparece ya el comando, M inversa. Abro paréntesis y me dice ahí la sintaxis, seleccione la matriz. Vamos y seleccionamos la matriz. Le damos entonces cerrar paréntesis. No le voy a dar enter, sino lo que tengo que hacer es, para que me genere la matriz como tal, le tengo que dar control shift enter en forma simultánea. Entonces le digo control shift enter. Ella me genera entonces todas las entradas de esa matriz inversa. Vamos a calcular entonces la iteración. Para ello tenemos que recordar la formulita y sobre todo la interpretación de la fórmula. Se nos dice que para calcular la siguiente iteración debemos entonces hacer la resta del vector inicial, que aquí lo tenemos, que son los valores iniciales. A eso le vamos a restar la multiplicación entre la matriz inversa por la familia de funciones evaluadas en ese punto. Entonces vamos a escribir ese comando. Para eso, como son operaciones entre matrices, tengo que seleccionar las 3 filas que tenemos ahí en esa única columna. Selecciono entonces las 3 y le decimos igual. Voy a escribir entonces toda esta operación. Vamos a decir que tiene que hacer la resta de ella. A ella le va a quitar la multiplicación, entonces mmul, que es la multiplicación, ¿entre qué matrices? Entre ella, que es la inversa, la seleccionamos, entre la inversa, por la familia de funciones, que pues acá las tenemos ya sustituidas. Entonces mmul, ahí tengan en cuenta que él me va diciendo qué es lo que debemos hacer. Ya tengo la primera matriz, la sintaxis, en este caso me dice punto y coma, y pues hoy en día ya casi todo en Excel para asociar operaciones es con punto y coma. Esta matriz. Cierro paréntesis y no le doy enter, sino nuevamente, como estamos trabajando operaciones con matrices, lo que tenemos que asociar es control shift enter. Ahí nos aparecen entonces los valores asociados a esa primera iteración. Para la segunda iteración, lo que vamos a hacer entonces es copiar estos valores. Entonces aquí vamos a ubicarnos y le vamos a decir, por favor, copie entonces los valores que acabo de calcular. Cópieme ese valor. Y lo que le va a decir entonces es tráigalos todos, entonces desplazamos para las otras dos entradas. Entonces ahí, como nos damos cuenta, copió entonces el menos 0.5, el menos 1 y el 2. Aquí tenemos los valores. Ahora, acá tenemos entonces que hacer ese procedimiento. Lo que le va a decir es que sea igual a esta entrada. Y ahí sucesivamente para todos. También que nos copie la siguiente entrada y que nos copie también la siguiente entrada. Lo que hacemos es seleccionarlos y obviamente desplazar para toda la matriz. Ella pues ahí está haciendo el procedimiento. Ahí tenemos entonces copiada toda la matriz. Ahora, como ustedes se dan cuenta, pues ella tiene que estar trabajando con estos vectores. Entonces tengo que hacerle aquí obviamente esa modificación. Él le está copiando la celda, pero lo que me tiene que copiar acá es la operación. Entonces, para que me copie la operación, tengo entonces que hacerle ese cambio. Entonces, vamos a asociarlo acá. Vamos a decir que sea igual a la derivada multiplicada por la entrada. Le damos enter. Aquí también le vamos a decir que sea igual a la derivada, que es 2, por la entrada. En este caso es el y, que es esa segunda fila. Y también con z le vamos a decir que sea igual
a la entrada. Entonces la 2 veces, que es la derivada, por la entrada, que es ella. Le damos entonces Enter. Ahí entonces ya nos generó ese procedimiento. Bueno, ese es entonces el procedimiento. Existe otra forma mucho más práctica de poder hacer esto, que es la siguiente. Voy a devolverme, voy a seleccionar esta matriz y pues obviamente vamos a quitar los valores que teníamos ahí asociados. Entonces ahí quité los valores que teníamos asociados y lo que le voy a decir entonces es, selecciono la matriz anterior, la copio, le doy control C y le voy a decir entonces que venga y me la pegue ahí en esa nueva. Entonces ella viene y hace obviamente el comando, podemos hacer la verificación. Vamos con esta celda aquí, den en cuenta que está haciendo la sustitución de la derivada de x al cuadrado, que es 2x, por la posición del x. Ahí también podemos hacer la validación, que hace lo mismo con y, que sería aquí la derivada de y cuadrado, que sería 2y, está multiplicando por su posición, y aquí también tenemos entonces que nos está haciendo ese cálculo. ¿Listo? Este procedimiento es mucho más sencillo. Eso es lo que lo vamos a replicar ahí para allá. Entonces, le voy a decir, copia entonces la matriz, control C, y por favor pegue la matriz. Ella entonces lo que está haciendo es hacer la sustitución de cada uno de los puntos en la matriz. En este caso, den en cuenta que está haciendo la sustitución en la primera función. 2 por el x menos 3 veces el valor de y más el valor de z menos 4, que es lo de la primera función. Ahí estamos haciendo obviamente la verificación de que el procedimiento sí es correcto. Vamos a hacer lo mismo con la inversa. Entonces vamos y seleccionamos, le damos control C y le decimos que venga y pegue esa matriz. Ella y ya calculó entonces la inversa bajo ese mismo procedimiento. Entonces aquí podemos hacer la validación de que está trabajando con esta matriz, ya no está trabajando con la primera matriz de la primera iteración, sino ya con la matriz de la segunda iteración. ¿Listo? Ahí tenemos el procedimiento y lo mismo vamos entonces a hacer acá. Le vamos a decir que por favor copie estos valores, pero pues que te mantenga la sintaxis que le introducimos al inicio. Nos pega entonces, decimos control C y entonces que venga y la pegue acá. Bueno, ahí tenemos entonces ya pegada entonces la matriz. La misma cuestión, podemos hacer obviamente la verificación. Des en cuenta que nos está haciendo obviamente el algoritmo del cálculo de la raíz mediante el jacobiano inverso, pero con los elementos de esa segunda entrada. Tenemos entonces que ir a calcular los errores. Entonces, para calcular los errores tenemos la columna de los errores absolutos y la columna de los errores relativos. Entonces, lo que vamos a hacer entonces acá es decirle igual. Necesitamos que nos calcule el valor absoluto, es el ABS, ¿de quién? Recordemos que este procedimiento es la última iteración menos la primera iteración. Entonces, el X que me acabo de calcular menos el X que calculó anteriormente. Cerramos el paréntesis y le damos entonces Enter. Aquí pues la misma circunstancia, le decimos entonces igual al valor absoluto entre el último valor que se calculó de Y menos el valor de Y que se calculó anteriormente. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y lo mismo con los valores de Z. Entonces calcule el valor absoluto de la última iteración que se calculó de Z menos la última de Z. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Ahí tenemos entonces lo de X, tenemos los de Y y tenemos los de Z. Ahora vamos a generar entonces el relativo. Recordemos que el relativo es igual entonces al valor absoluto que acabamos de calcular, que es el de X, y lo vamos a dividir en el último valor de X que se calculó. Le damos Enter. Pero esto también debe estar en valor absoluto. Acá debe estar entonces esto en valor absoluto. Le decimos ABS, abrimos paréntesis. Allá al final le dejo también el paréntesis al final para que nos genere el valor absoluto. Para el siguiente la misma circunstancia. Vamos entonces a asociar
el ABS del absoluto que se calculó en Y sobre el último que calculamos en Y, que es este valor que tenemos acá, que se encuentra en la celda U10. Cerramos paréntesis, le damos Enter y vamos con los valores asociados a Z. Entonces, el ABS de este valor de Z, que es el error absoluto, dividido sobre el último Z que calculamos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Vamos a seleccionar todas las tres celdas, obviamente le vamos a cambiar su representación a valores porcentuales, lo vamos a dejar con una cifra decimal y ahí nos muestra entonces el error absoluto y relativo que hemos cometido hasta el momento. Lo que vamos a hacer entonces es repetir nuevamente el procedimiento. Aquí lo que vamos a decirle entonces es que nos traiga el valor de X, el último que calculó, que nos traiga el valor de Y que calculó y que nos traiga el valor de Z que se calculó. Nuevamente seleccionamos la matriz y vamos a pegar la matriz. Aquí también vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos entonces a copiar esta matriz, control C, y vamos a pegar esa matriz. Ella nos va a mantener la sintaxis porque pues desde el inicio manejamos un proceso muy formal y muy sistémico para que pues no se nos vayan a generar errores en los cálculos. Control C, control V, ahí aparece la matriz. Lo mismo con esta última. Le damos entonces, seleccionamos, control C, control V. Ahí nos genera la última iteración. Vamos entonces nuevamente a calcular los errores bajo ese procedimiento. Entonces le vamos a decir acá que nos genere entonces el error absoluto entre la última iteración de X menos la antepenúltima que se calculó. Le damos entonces igual, lo mismo con los de Y. Valor de Y que se acaba de calcular con el anterior que se calculó. Y también que nos asocie obviamente el error absoluto para la variable Z. Es el último que calculamos menos el anterior. Ahí tenemos todos los valores, tal como hicimos los relativos, vamos también a hacerlos acá. Le vamos a decir que esto es igual a el valor absoluto entre el error absoluto sobre el último valor de X que se calculó, sobre este valor. Cerramos paréntesis y le damos ahí. Lo mismo con los de Y, entonces igual al valor absoluto entre el error absoluto que calculamos con respecto a Y dividido sobre el último valor de Y que tenemos. Y también hacemos ese mismo procedimiento para Z. El error absoluto que se calculó para esa variable Z dividido en la última iteración que se generó, que es el 1.37. Cerramos paréntesis, le damos Enter. Nuevamente los seleccionamos todos y le cambiamos obviamente su sistema de representación a valor porcentual. Le vamos a dejar obviamente una cifra adicional. Entonces ya tenemos con 3 iteraciones que los errores han pasado de un 18.5 en X a un 6.6% en X, en Y del 18.5 al 6.6 y del 29.4 al 12.7% en la variable Z. ¿Listo? Ese es el procedimiento entonces que se tiene que estar repitiendo. Tengan en cuenta que el ejercicio nos dice que el error debe estar por debajo del 3%. Yo creo que nos toca generar una iteración más. Este es un procedimiento sistémico que se tiene que ir repitiendo. Aquí ustedes pueden generar nuevamente la iteración, la siguiente iteración y seguir el procedimiento hasta validar que pues obviamente todas las variables ya tienen un error por debajo del 3% o igual al 3%. Eso es lo que se tiene entonces que ir a realizar con el resto de ejercicios que aquí aparecen. El ejercicio 2, ahí les dan la familia de funciones, el vector inicial con el cual se deben iniciar las iteraciones y lo mismo acá en el ejercicio 3. ¿Listo? Eso sería todo referente al método de Newton-Raphson multivariado, pues empleando Excel. También lo vamos a estar trabajando con programas, con software matemático, que sería con Deriv.
Muchas gracias por su atención.